Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado este gráfico usado sobre todo por anticapitalistas que parece señalar que desde los años 70 la productividad del trabajo avanza mucho más rápido que los salarios. Por lo tanto, esto querría decir que los trabajadores producen más, pero cada vez cobran una menor proporción de los bienes y servicios que están generando. Sin embargo, esto no es cierto, y aunque el tema viene ya de lejos, es cuestión de tiempo que algún avispado de Podemos lo vuelva a sacar a relucir. Por ejemplo, Echenique algún día que vaya al taller. Así que vamos a anticiparnos y vamos a desmontarlo. Atentos. A juzgar por el gráfico anterior, muchos han dicho que Marx tenía razón, que todo ese desacoplamiento entre productividad y salarios es la creciente plusvalía que se están llevando los capitalistas a costa de los proletarios. Otra alternativa la han dado curiosamente algunos defensores del patrón oro y del libre mercado que han llegado a decir que la eliminación definitiva del patrón oro en 1971 fue la que ocasionó una política monetaria a discreción de los gobernantes. En última instancia, buscaba salvar a las empresas relacionadas con el poder estatal con la inflación como impuesto silencioso para los trabajadores. Sin embargo, ambas posturas están equivocadas. La clave del gráfico es que expresa tanto la productividad del trabajo como los salarios en términos reales, es decir, descontando la inflación. Pero ocurre algo curioso, y es que estas dos series temporales se deflactan de distinta manera, es decir, que el salto de términos nominales a términos reales se hace con varas de medir distintas. Lo que pasa es que en una economía abierta hay dos tipos de bienes, los consumidos y los producidos, y no tienen por qué coincidir. Los bienes consumidos incluyen aquellos que son importados, que se producen fuera del país, pero los consumimos dentro del país. Y los bienes producidos, en cambio, incluyen los bienes exportados, los que se producen en un territorio, pero se acaban consumiendo en otro. Otra diferencia es que los bienes consumidos, en el sentido en el que los entiende el IPC, el índice de precios al consumo, son únicamente los de una cesta representativa de los consumidores finales. Por lo tanto, excluye todo tipo de bienes de capital o aquellos bienes que no se consideren consumibles, como podría ser una vivienda. Así que la productividad del trabajo se pasa de nominal a real usando el deflactor del PIB. ¿Por qué? Pues porque la productividad del trabajo es una medida de lo que se produce, lo que se genera en el país. Como hemos dicho que habría bienes producidos y bienes consumidos, aquí estamos hablando del primer tipo, de lo que se produce. Y pasa lo contrario para los salarios. Como los salarios se destinan sobre todo al consumo, en torno a un 70%, se pasan de nominales a reales mediante el IPC, el índice de precios al consumo. Imaginad que vuestro salario nominal de un año para otro es el mismo, pero los alimentos, la energía o el transporte suben de precio, mientras que los tractores, las naves industriales o las fresadoras bajan de precio. Para cualquiera de nosotros sería más representativo de la evolución de los precios el primer grupo y no el segundo, es decir, bienes consumidos, bienes de la cesta representativa del consumo, no bienes generales globales de la economía. Y esta es la sencillísima explicación que resuelve esa supuesta paradoja marxista o del abandono del patrón oro. Pero vamos a comprobar que lo que decimos es cierto. Vamos a ver ambas series sin tener en cuenta la inflación. Ahí lo tenéis, productividad del trabajo nominal y salario por hora nominal. Ambas avanzan al unísono, no hay ningún desacoplamiento ni ninguna historia marxista rara. De hecho, si miramos solo el IPC y el deflactor del PIB, vemos claramente que el IPC crece mucho más. ¿Y desde cuándo? Pues sí, desde 1971. Misterio resuelto. En todo caso, lo que podría quedar por ver sería por qué esto sucede a partir de 1971 y no antes ni después. Y aquí los que apuntaban al patrón oro llevan razón. La inflación se empezó a disparar cuando Estados Unidos renunció a la convertibilidad con el oro, pero lo hizo sobre todo en los bienes de consumo. De todos modos, el debate sobre el gran desacoplamiento termina ahí. No hay tal desacoplamiento. Fin.